Listo, chicos, empiezo. Vamos a ver el último tema de matemáticas. Un tema cortito, pero es un tema muy importante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se acuerda que la última vez estábamos viendo los dominios y los rangos de las funciones? Ah, y también tampoco vimos el tema de biyectiva, inyectiva y sobreyectiva. ¿Ya? Em, ¿Se acuerda que estábamos viendo el dominio de las funciones? Y teníamos desde la función lineal, el dominio de la función lineal, ¿de dónde a dónde va? De menos infinito a más infinito, porque la función lineal es y igual, la función lineal es y igual a ax más b, ¿de acuerdo? La gráfica es una línea recta, su rango, ¿qué era el rango? ¿Quién recuerda qué era el rango? Los números que podrían estar Los en las valores, bandejas. ya, los valores de y, no, Ah, dominio es x, el rango son los valores que adopta y o adopta la función. En este caso, el rango de la función lineal iba de dónde hasta dónde, de menos infinito a más infinito. No había ninguna restricción para la función lineal. Vamos con la función cuadrática. Para la función cuadrática teníamos y igual a ax cuadrado más bx más c. ¿De acuerdo? El dominio de la función cuadrática son de menos infinito a más infinito. Recuerden que el dominio tiene restricciones cuando hay que raíces, logaritmos o divisiones. Es decir, la incógnita está en el denominador. ¿Por qué? Porque cuando tenemos divisiones o incógnitas en el denominador, el riesgo es que el denominador se haga cero y y me dé infinito. Recuerden cuál era el concepto de dominio. Determinar el conjunto de valores de x que yo le puedo dar a la función para que y, que represente el resultado de la operación, sea un valor real. ¿Me entienden? Los valores que no son reales son los indeterminados, los imaginarios y los indefinidos. ¿Estamos de acuerdo? Raíces pares de números negativos no puedo tener y raíz y logaritmos de cero y números negativos. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Como en la función cuadrática no hay ninguna restricción, el dominio era de menos infinito a más infinito. Muy bien. El rango, ¿de dónde a dónde iba? Desde el vértice en Y hasta el infinito positivo o negativo, dependiendo si está para abajo o para arriba la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Las funciones polinómicas, es decir, ¿qué pasa si ya tengo al cubo, tengo a la cuarta, etcétera, etcétera? Entonces, las funciones polinómicas, cuya estructura es y igual a x a la n más bx a la n menos uno, etcétera, etcétera, ¿sí? Voy a dividir en dos. ¿Qué pasa si, eh, qué pasa si la función es impar? Si la función es impar, el dominio va desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango también va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? No todos, o sea, sí todos, en este caso. ¿Y qué pasa si la función es par? Por ejemplo, si es la cuadrática, la cuarta, la sexta, etcétera, etcétera. Ya, dependiendo del caso que se presente, porque no son todas, el dominio de esa función es de menos infinito a más infinito y el rango ya vamos dándonos cuenta que ya no es de menos infinito a más infinito, sino por ejemplo, si tengo una cuadrática sería desde el vértice hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una función par usualmente va a tener desde el punto máximo o mínimo, desde el punto máximo o mínimo hasta el infinito, sea positivo o negativo. ¿De acuerdo? Si la función es par. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasaba si tenía una función racional? Voy a cambiar un poquito los colores para que usted mismo se haga un cuadrito bien hechito. ¿Sí? Ya sabe que mi letra es fea. Ya. ¿Qué pasa si tengo una función racional? ¿De acuerdo? Si yo tengo una función racional, el dominio va desde dónde hasta dónde. Desde menos infinito hasta las asíntotas verticales. ¿Sí?
y se une desde la asíntota vertical hasta el infinito positivo. ¿Vale? Asíntota vertical. AB es asíntota vertical. ¿Ya? Y el rango iba de dónde a dónde. Desde menos infinito hasta las asíntotas horizontales y se une desde la asíntota horizontal. Obviamente el paréntesis significa que no incluye. Usted ya sabe intervalos, ¿verdad? Que ya sabe intervalos. Hasta el infinito positivo. Esta sería de una función racional. Irá escribiendo, irá haciendo un cuadrito bonito. De mí ya está hecho un champús aquí porque ya no le hice proporcional. Pero usted vaya haciendo bonito, ¿de acuerdo? En su cuaderno. Ya. La función irracional, ¿el dominio es cuál? Las funciones racionales son y igual a x más b sobre cx más d. Es decir, debo tener en el denominador. ¿Cómo es una función irracional? Y igual a la raíz de x. ¿De acuerdo? Esta es una función irracional. Raíz cuadrada. El dominio va desde dónde? Desde cero hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo? Es decir, a x solo le puedo dar valores desde el cero hasta el infinito positivo. No puedo darle valores negativos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y el rango de la función irracional de dónde a dónde irá? Muy bien, desde cero también, incluyendo el cero, hasta el infinito positivo, porque recuerde, y son los valores del rango. Y las raíces en las funciones, solo pueden tener valores positivos o negativos, un solo valor. ¿De acuerdo? No se olvide que es muy distinto resolver una ecuación a desarrollar una función. Cuando usted está hablando de funciones, introduce un valor de x y encuentra de salida un valor de y. Uno solo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando hablo de ecuaciones, ¿qué es lo que hago? Encuentro el valor de la incógnita que dé la igualdad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con la raíz cúbica? Claro que sí puedes ver. Claro, por eso la función irracional es raíz cuadrada. Pues si yo tuviera, por ejemplo, y igual a la raíz cúbica de x, ¿cuál es el dominio de esta función? De menos infinito a más infinito, porque vos puedes dar tranquilamente valores negativos. Y si usted se fija, a la final es aritmética. ¿Por qué me tengo que acordar qué operaciones sí se pueden hacer? Y la raíz cúbica del número positivo, negativo, cero sí existe. ¿Sí ven? En a x le puedo dar ¿qué? Cualquier valor. Y si a x le puedo dar el valor que a mí me da la gana, significa que el dominio es de menos infinito a más infinito. Sí, la irracional es raíz cuadrada. Exactamente. ¿Ya? Recuerde que los dominios también no necesariamente son en forma de intervalo, pueden ser en forma de conjunto. Por ejemplo, en una función racional, x tiene que ser diferente de 2. Entonces usted tranquilamente le puede llegar a una respuesta que diga x tal que x pertenezca a los reales y x sea diferente. ¿Cómo se escribe la palabra diferente o que no incluye? Diferente significa un igual con una línea que le corta al igual, ¿sí? Y que no incluye, sabe ser como una especie de C así. ¿De acuerdo? Este símbolo que usted acaba de ver así, que es como una C, como una, ¿cómo se llaman las herraduras? Las herraduras de caballo, ¿sí? Como una C, de herradura de caballo, con una línea, significa que no incluye, ¿sí? Que no incluye el 2. En la nomenclatura matemática, este símbolo significa que, en teoría de conjuntos, unión, es decir, que vas a unir dos conjuntos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué significa este símbolo? Se llama intersección. La intersección significa los elementos que tienen en común ambos conjuntos. ¿De acuerdo? Sí, por ejemplo, eh,
Si es que aquí ponemos, acá ponemos, a ver, ¿qué elementos podemos poner aquí de... Ya, aquí vamos a poner ingredientes para un pastel, ¿de acuerdo? Y acá vamos a poner los ingredientes para freír pescado, ¿ya? Entonces, los ingredientes para hacer un pastel son huevos, harina, eh, agua, leche, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Muy bien. Los ingredientes para freír pescado es ¿qué? Harina, sal, la sal también es para hacer el pastel. Eh, ¿Con qué más se fríe un pescado? Aceite, ¿ya? Y obviamente pescado, ¿ya? Entonces, si yo les digo, por ejemplo, este es el conjunto A, que son los ingredientes para hacer un pastel, y el conjunto B son los ingredientes para freír pescado, si les escribiera yo A intersección de B, ¿qué entienden por eso? Las que unen ahí. O sea, Determinar los los elementos elementos que que tienen en comparten. común A con B. Entonces, si yo les colocaría, por ejemplo, A intersección de B, esa U invertida significa intersección, significa que el resultado de A y B abre una llave para escribir los elementos que se interceptan. ¿Cuáles son los elementos que se interceptan para freír pescado y para hacer un pastel? Ahí. La harina, perfecto. El aceite, asumo que Sí, al pastel, ¿no? ¿Al pastel se le pone aceite? ¿No? Perdóneme, nunca he hecho eso. Ya, tampoco sé. ¿no se le pone sal a los pasteles? Depende. Ah, bueno, sí, depende de qué tipo de Ya, pastel. sal. Ya, sal sí va. Agua. No, pero agua no se pone para el pescado. Una cosa más. Ya no sé. Harina y sal. La intersección de A con B, es decir, los elementos en conjunto, en común para hacer un pastel y para hacer para freír un pescado, son harina y sal. ¿Me entiende? Entonces, si a usted le pone A intersección de B, significa los números que están en común en los dos conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría si me ponen A unión B? Enseñan los Solo elementos tengo de que A los y los elementos de elementos A de B. más los elementos de B. ¿Me entiende? Los elementos de A más los elementos de B. O sea, yo tuviera que poner todos los elementos. ¿Qué tuviera que poner? Pescado, harina, sal, aceite, leche, los huevos de Royal, etcétera, etcétera. Esa es la sumatoria de A con B. Eso es A unión B. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde pues es en teoría de conjuntos? Facilito. Eso me enseñaban a mí cuando estaba en la escuela. Era chévere. Este símbolo de aquí, que está aquí así como una C, significa subconjunto. ¿Qué es un subconjunto? Algo que pertenece al conjunto grande. Les doy un ejemplo. Em, los zapatos, es cocina, es un subconjunto del conjunto grande llamado casa. ¿Entendieron? Mm. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser igual. Si yo pongo A es un subconjunto de B, o en este caso B pertenece a A, en este caso se lee de aquí hacia acá, B pertenece a. Si yo les pregunto, ¿cuál es la relación que existe entre una cocina y una casa? La cocina es un subconjunto de la casa. ¿Me entienden? ¿Sí? Mm. Muy bien, perfecto. Entonces, si yo a esta misma C, que significa que pertenece, en este caso la cocina, pertenece a la casa, ¿sí? Si a esta misma C yo le cruzo una línea, ¿qué significa?
Sí, no, pero- que no pertenece. Entonces, eso para los números significa que si yo estoy analizando, como hemos venido haciendo, desde menos infinito hasta el 2 sin incluir el 2 y se une desde el 2 hasta el infinito positivo. ¿Cómo se puede escribir esto en forma de conjunto? X, tal que X pertenezca a los reales y que X no pertenezca a él, 2. Entonces esta C, con esta línea así, significa que no pertenece. ¿Me entendió? Es para que si algún momento usted abre o le llega las respuestas en el examen de ingreso a la U con este símbolo y usted dice, no sé qué carajo significa este símbolo, ¿cómo voy a marcar una respuesta si no estoy entendiendo? Ya le acabo de explicar que este símbolo que tiene una forma como de C o de una U lateral con una línea que le cruza, significa que no pertenece. ¿Entendió la nomenclatura? Ya, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otra función tenía? La exponencial. Perfecto, vamos con la función exponencial. La función exponencial era y igual a elevado a la x. Puede ser el número que sea, excepto cero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. El dominio de la función exponencial es ¿cuál? De menos infinito a más infinito porque no tengo restricciones. ¿De acuerdo? Todo el número que yo quiero. ¿Ya? El rango, sin embargo, sí tengo restricciones, porque el rango siempre tiene valores positivos. No tiene ni cero ni negativo si la base es positiva. Por lo tanto, ¿el rango va desde dónde? Exacto, pero no incluye el cero. ¿Por qué? Porque si la base es distinta de cero, dice nunca obtienes un cero. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la función exponencial, el rango va desde el cero hasta el infinito positivo. ¿Me va entendiendo o no? Sí, tiene lógica. Ya han visto en las gráficas, por ejemplo, la función racional es así. La función exponencial es así. ¿Sí? Es asintótica al eje X. Nunca pasa por el eje X. Nunca la rompe. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro tengo? La función logarítmica. ¿Qué pasa con la función logarítmica? Y igual al logaritmo de X. ¿Cuál es el dominio de esa función? El logaritmo es lo inverso al exponente. Desde cero hasta más infinito. Exacto, yo no, al argumento yo no le puedo dar ni cero ni negativos, por lo tanto el dominio de la función es desde cero, sin incluir el cero hasta el infinito positivo. Y el rango. ¿Se acuerdan que si analizamos el rango la última vez de una función exponencial, de una función logarítmica, desde menos infinito hasta más infinito? Exactamente, ese es el rango de una función logarítmica. Es lo contrario a la función exponencial. Tiene que irse dando cuenta. El dominio de la función exponencial es el rango de la función logarítmica. Y el rango de la función exponencial es el dominio de la función logarítmica. Es invertir, nada más. ¿Sí? Ya. Siguiente. ¿Cuál me toca? ¿Cuál me falta? Valor absoluto. Y igual al valor absoluto de x. Esta es la función valor absoluto. Usted introduce un valor de x y obtiene de salida un valor de y. ¿Cuál es el dominio de una función valor absoluto? Sí. A X hay alguna restricción que no le pueda dar o sí. Entonces, ¿el dominio va de dónde? De menos infinito a más infinito. ¿Y el rango?
Cero, no. Desde cero más infinito. Sí. ¿Cómo? Desde cero más infinito por el cero infinito. En el valor absoluto, sí. Sería desde el cero hasta el infinito, posi. Sí. Ese es el rango. ¿Por qué? Porque obviamente por más valor de x que le dé, sea positivo o negativo, y puede ser solo cero o positivo. Entonces el rango va desde cero hasta el infinito positivo. ¿Ya? ¿Cuál otra? Seno. Ya, perfecto. Vamos a la función trigonométrica. Y igual a seno de x. ¿El dominio es cuál? Esa es una de las más fáciles. Exacto, puedes dar el número que a vos te dé la gana en el ángulo. Puedes dar 1000 grados, por ejemplo. ¿Me entienden? Muy bien, pero el rango fluctúa entre dónde y dónde. ¿Entre dónde fluctúa el seno? El seno es la línea vertical, acuérdense, del triángulo. De uno. Hasta, acuérdate la línea vertical. Acuérdate, De menos uno a... exacto, acuérdense de la línea vertical. Este es el círculo. Muy bien. El seno es la línea vertical. Por lo tanto, si empieza a subir, la línea vertical se hace grandota y luego cuando empieza a bajar, la línea vertical se va haciendo más pequeña y el ciclo se va cumpliendo. Por eso es, ¿entendido? Muy bien. Por lo tanto, el rango irá desde dónde? ¿Desde dónde? Menos uno más uno. Desde -1 hasta el valor de 1. Exactamente. El seno puede ser lo más pequeño que es -1 y lo más grande que es 1. ¿Incluye o no incluye los valores? Sí incluye. ¿Sí? Sí incluye. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Esos son los dominios y los rangos de las funciones base. Dominios y rangos de las funciones base. ¿Está claro para pasar al siguiente tema? Decime coseno y tangente es igual. Del coseno es igual. De la tangente no. La tangente vos sí tienes tangente de 2. Tangente de 100. Sí tienes. Sí entiendes por qué tienes. Sí entiendes que la tangente es más de 1. Mira, la tangente es seno dividido por coseno. Tangente es seno dividido por coseno. Ya. Lo más grande que puedes obtener del seno es 1. Lo más pequeño el coseno es 0. Significa que la tangente va desde el 0 hasta el infinito. Puedes tener cualquier valor ahí de la tangente. ¿Ya? ¿Entendido las funciones base o no? ¿Sí? Ya entendí muy bien lo de la tangente. Esta es la función tangente, y igual a tangente de x. Si metes un valor de x, obtienes de salir un valor de y. En x, ¿qué metes? Ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con la tangente cuando voy metiendo un ángulo más grande, más grande, más grande, más grande, más grande, más grande? Eh, El resultado de la tangente, si yo meto un ángulo más grande, la tangente va, la tangente sí existe, no es que fluctúe entre -1 y 1, ¿sí? Y era lo que explicaba hace un ratito. Si la tangente de un ángulo es seno del ángulo dividido por el coseno del ángulo, ¿qué pasa si en un ángulo la sena vale, el seno vale 1 y el coseno vale 0? Entonces la tangente sería 1/0, ¿cuánto? Infinito. ¿Sí? ¿Y qué pasaría si fuera al revés? Por ejemplo, el seno valiera 0 y el coseno valiera 1. Significa que la tangente valdría 0. Entonces, la tangente fluctúa entre dónde y dónde. Entre cero y infinito. Exactamente. Entre más infinito. Rango, es decir, el valor de y, porque verás, el valor de y es el resultado de la tangente. ¿Me entiendes?
Entonces, el valor de y fluctúa entre ¿dónde? Entre el cero y el infinito. ¿Entendido? Ya, ¿está entendido las funciones base para pasar? Puede ser del coseno también. Claro, el coseno igual sale cero, entre cero y uno. El dominio del coseno es igualito al dominio del seno. Y igual a coseno de x. El dominio es desde uno hasta menos uno. Perdón, desde menos infinito hasta más infinito. Y el rango sería desde menos uno hasta más uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya, la tangente, el dominio de una tangente sería varias asíntotas. El tema de la tangente es que la tangente tiene un montón de asíntotas verticales. ¿Sí entienden por qué? Creo que es una división. Porque la tangente, hay resultados de la tangente que te den infinitos. Sí. Sí, en 90 grados la tangente es infinito. ¿Y qué pasa si me doy una media vuelta a 270? ¿Qué pasa con la tangente ahí? Sigue siendo infinito. Y si me doy 20 vueltas y llego a 90 grados de nuevo. Sí, sí. Exacto. Entonces la tangente va teniendo asíntotas cada 180 grados, cada 90, 180 grados. ¿Ya? Muy bien. Si es igual a tangente de x. El dominio de esto es un dominio medio loco. Sería de menos infinito hasta la asíntota A, B, C, D y así sucesivamente. ¿De acuerdo? El rango sí te va desde menos infinito hasta más infinito. ¿Sí? Copiamos de todas las funciones base. Copiamos de todas las funciones base. ¿Sí está copiado? Me avisa cuando haya acabado de copiar. ¿Acabó? ¿Sí? Muy bien. Borro. Una vez que nosotros tenemos esta tablita como base, ¿ya? Una vez que tenemos esta tablita como base, ¿cuál será el rango de la siguiente función? Y igual a la raíz de x menos uno, a la raíz de x menos uno, esto más 2. ¿Cuál es el rango de esta función? Haga. Sin usar internet, obviamente, sin usar chat GTP ni nada por el estilo. Razón. Ya, el rango de esta función es desde 2 hasta el infinito positivo. ¿Sacaron? No. ¿Por qué desde 1? ¿Raíz cuadrada de qué? ¿Qué pasa con la raíz cuadrada de cero? Cero. No entiendo. Ya. Si lo ponemos de valor, sale 1 menos 1, 0, raíz de 0, 0 más 2 da un valor nuevo. Ya. ¿Y eso qué? O sea que sí entraría el 1. Pero estoy sacando el rango, no el dominio. Ah,
Ah, Ya, ¿saben cómo calcular el rango de estas funciones? ¿Les enseñaron cómo calcular el rango de estas funciones? ¿No? Muy bien. Les voy a enseñar cómo calcular. Levante la mano si si les enseñaron en el colegio cómo calcular el rango de estas funciones. ¿Ok? Con límites. No. Puedes hacer con límites. No, es que los límites es solo para cuando. Quiero que entiendas qué tipo de límite, pero Tiene infinito, cuando tiene. los límites para infinito es cuando tienes asíntotas. Porque vos estás, sí sabes lo que es un límite. Creo que una vez tocamos el tema de los límites. Los límites es preguntarle a la función, oye, función, ¿a qué valor te aproximas si x se aproxima a 2? Entonces, las asíntotas se encuentran con, ya vamos a ver eso, con límites, porque tú le preguntas a la función, digamos que vos le preguntas aquí a la función, digamos que tienes esta función, y igual a 1/x más 2. Entonces tú, si le preguntas a la función, oye, función, cuando x tiende a infinito, el valor de y a dónde se aproxima. Eso es lo que le estás diciendo, ¿sí? Entonces, eso te permite identificar asíntotas horizontales, porque tú le estás preguntando, mira, le estás preguntando esto a la función. Esto le preguntas a la función cuando quieres encontrar una asíntota horizontal. Imagínate que esta sea una asíntota horizontal. Si vos le estás preguntando a la función, oye, función, ¿a qué valor se aproxima de y? ¿A qué valor de y se aproxima cuando x tiende a qué? ¿A? Exacto, entonces si ves, la asíntota horizontal hace que el valor de x se haga infinito. Aquí el valor de x es infinito, o sea, la recta horizontal se extiende hasta el infinito. ¿Ya? Entonces, los límites al infinito son muy buenos para sacar asíntotas horizontales, porque vos le estás preguntando a la función y le dices, oye, función, eh, ¿a qué valor se aproxima y? ¿A qué valor se aproxima y cuando x se aproxima al infinito? Entonces, cuando vos le preguntas y te saca un valor de 2, por ejemplo, vos sabes que en el 2 hay que una asíntota horizontal. ¿Por qué? Porque x ahí se va hasta el infinito. ¿Entendió? Bueno, ya vamos a trabajar eso. ¿Ya? ¿Qué pasó? no entendí, es que nunca vi asíntotas, entonces no Nah, sé. ya vas a entender. Pero primero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. ¿De acuerdo? Vamos primero por partes. ¿Cómo saco el rango de una función como esta? ¿Cómo saco el rango de una función como esta? ¿Cómo saco el rango de una función como esta? Las funciones, guaguas, las funciones tienen características especiales. Una función cualquiera tiene esta estructura. Y es igual a P por f de x más, perdón, P por f de x más q más qx más w y esto más r. Esta es una función completa. Esta es una función completa. Levanten la mano los que están en internet si vieron alguna vez eso. Y si no es con P, si no es con P, con Q, W y R,
Esperemos un segundito, ya está un poquito de bulla y ya les explico. Listo, chicos. Les decía, ¿alguna vez ustedes vieron esta estructura de función como tal? Tal vez usaron otras letras. Levante la mano los que están en internet si es que alguna vez vieron esa estructura. Nunca, nunca de ley vieron eso en primero de bachillerato cuando estudiaron funciones. Ya, miren, y igual a f de x es una función cualquiera, pero a este f de x, ¿qué le está haciendo la p? ¿Mande? Multiplicando, perfecto. Entonces, si yo tengo un parámetro que multiplica la función, vamos a ver cómo le afecta. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cómo le afecta el valor de p a cualquier función. Listo. En este caso, digamos que usted tiene, por ejemplo, y igual a f de x, una función cualquiera, pero usted tiene un q de x. ¿Qué significa este q? ¿Qué es lo que está haciendo el q? Está multiplicando. Multiplicando solo a la x, pero, ¿sí? No a toda la función. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo afecta a una función cuando tú le multiplicas a la x por un número, es decir, le multiplicas por 2, por 3, por 4 ese número. ¿Sí? Muy bien. El valor de w, ¿qué es lo que está haciendo? Sumando al valor de x. ¿De acuerdo? Y el valor de r, ¿qué es lo que hace? Suma a toda la función. ¿Sí? El valor de r suma a toda la función. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Ya. El valor de p amplifica la función en y. Amplifica la función o modifica la función en y. Digamos así. Modifica a la función en y. Eso es el valor de p. ¿Estamos de acuerdo? Les doy un ejemplo. Si es que yo tengo una función y igual a raíz de x, y igual a la raíz de x. ¿Cómo es la gráfica de y igual a raíz de x? Es esta gráfica, ¿de acuerdo? ¿Cómo afecta un parámetro que multiplique la función? Por ejemplo, ¿qué pasa si tengo y igual a 2 raíz de x? ¿Cómo afecta ese 2 a la gráfica? Solo no, le va a duplicar el tamaño, es decir, lo único que hace es que se duplique el tamaño. ¿Sí ven? ¿Sí? ¿Por qué? Porque vos das un valor de x y el valor de y va a obtenerse el doble del original. ¿Me entendió? Entonces, ¿cómo afecta p a la función? Le amplifica, le amplifica o le comprime de forma vertical. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Hagamos un ejemplo. Verán, vamos a ir analizando el parámetro p. El parámetro p modifica la función en y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si p es un entero, amplifica. Si p es una fracción, ¿qué es lo que hace? Exactamente. Pongamos así más bien. Si p es mayor que uno, si p es mayor que uno, amplifica a la función. Pongamos de esta forma para que se vea mejor. Si p es mayor que uno, amplifica.
Y si P es menor que uno, aquí vamos a poner positivo, positivo. Si P es menor que uno, lo que hace es comprimir. Por ejemplo, si la función, escúcheme bien, si la función y igual a raíz de x es esta gráfica que está aquí, la función y igual a 2 raíz de x, ¿cómo será? La misma gráfica, pero por 2, duplicada el tamaño, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasaría si el valor de P fuera menor que uno? Por ejemplo, fuera un medio. ¿Cómo creen que eso afecta a la función? La... La comprime a la mitad, exactamente. Entonces, si este era el tamaño original, le comprime a la mitad, más o menos. Y es obvio porque le está multiplicando la función. Entonces, si la función original y igual a raíz de x tiene este dibujito que está aquí, si y es igual a la raíz de x, si y es igual a la raíz de x, este es el dibujo original, y igual a 2 raíz de x, ¿cómo será? Así. Pero si no pusiera 2 raíz de x, si no pusiera un medio de la raíz de x, significa que se comprime a la mitad. ¿Qué pasaría si fuera un tercio? Se comprime 3 veces, a un tercio del tamaño. ¿Qué pasaría si p fuera 3? La función original se triplica. ¿Me va entendiendo, no? ¿Cómo afecta el valor de p? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si el valor de p es positivo? Si el valor de p es positivo, la función va hacia arriba. La función va hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué pasa si el valor de p es negativo? La función se refleja hacia abajo, es decir, iría de esta forma. ¿Sí ven? Si p es negativo, la función va hacia abajo. El mismo dibujo, es decir, el mismo dibujo se refleja hacia abajo. Se va a reflejar así. ¿Sí ven? Pero es el mismo dibujo. ¿Entendieron? Muy bien. ¿Cómo afecta el valor de Q a la función? ¿Ande? Exactamente. Si Q es mayor que uno, ya, si P modifica la función en Y, Q modifica la función en... Exactamente. Q modifica a la función en X. Esto vaya escribiendo para que de ahí vaya entendiendo. Q modifica la función en X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Y cómo modifica la función en X? Les voy a poner un ejemplo, verán. Les voy a poner Y igual a seno de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es la función Y igual a seno de X? De esta forma. Este es Y igual a seno de X. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que es periódica, así que esto se va a extender hasta el infinito y de la misma manera para acá se va a ir hasta el infinito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. El valor de Q, el valor de P, ¿qué hacía? Modificaba en el eje Y. Es decir, hace que la función sea más alargada en Y o sea más corta en Y. ¿Eso hace? ¿Qué letra hace eso? La, la, A P. Ya, si P es mayor que uno, ¿qué pasa con la función? Se alarga hacia arriba o hacia abajo. Pero si P es menor que uno, la función se comprime. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. El valor de Q modifica la función, sin embargo, en el eje X. Es decir, la alarga o la comprime. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que hace el valor de Q. Ese es el efecto del valor de Q. De hecho, de ley vieron ondas sonoras. ¿Sí? Y ya van a ver cómo el valor de Q se relaciona con las ondas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, el valor de Q, ¿qué es lo que hace? Multiplica a X. Pero ¿cómo afecta a la función?
le alarga en el eje X o le comprime en el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Si el valor de Q es mayor que uno, se comprime la función. Y si el valor de Q es menor que uno, se alarga la función. Es decir, aquí es al revés, es inverso. ¿De acuerdo? Aquí es directo y acá era ¿qué? Inverso. Entendamos algo. A ver, comparemos P con Q. Si P valiera 2, ¿qué efecto tiene el 2? Escúcheme bien. Si P vale 2, ¿qué efecto tiene ese 2 sobre la función original? La alarga al doble. ¿Entiende? Entonces, si P es mayor que 1, hace que la función se alargue. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa con Q? Con Q es al revés. ¿Sí? Si Q vale 2, ¿qué pasa con la función? Se comprime a la mitad. ¿Sí? Si Q vale 2, la función se comprime a la mitad. Eso significa inverso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasaría si Q vale un medio? La función se alarga por 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Eh, que cuando es más pequeño X, o sea, Q, se alarga. ¿Qué cosa? Porque Q, cuando es menor que uno se alarga. No, ¿Por qué es inverso? Me estás sí, preguntando. porque sí. Porque el efecto que tiene sobre el, el valor de Y, eh, a ver, si Q es un medio, la función se alarga al doble. Y si Q sería 2, se comprime a la mitad la función. Ya, es por el comportamiento matemático. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con la función c. Y igual al seno de 2x. ¿Qué vas a entender vos como y igual al seno de 2x? ¿Qué crees que va a pasar? Se comprime. Se comprime. Ya, se comprime. Pero ya digamos que eh, tú vas a dar un valor de ángulo. Digamos que das pi sobre 2 en este caso. Ya, ¿cuánto es pi sobre 2? El punto 14. 180 grados. No, 90 grados. Eso es pi sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces, y va a ser igual al seno de 2 pi sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y va a ser igual al seno de pi. ¿Ya? Entonces, cuando vale pi sobre 2, cuando x vale pi sobre 2, el seno vale ¿cuánto? Cero, ¿no es cierto? Cuando el ángulo vale pi sobre 2, aquí pi sobre 2. ¿Ya? Cuando el ángulo vale 90 grados, ¿cuánto vale y? Seno de pi sería cero. Aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando x vale pi sobre 4? ¿Sería cuánto? Seno de pi sobre 2. ¿Cuánto es? 1. ¿Sí ves? Y la función empieza a comprimirse. ¿Por qué? Porque el original sería que cuando vale pi sobre 2 debería valer 1. Entonces la función original debería ser así. Pero sin embargo, si vos le pones 2x, en este caso se va a correr hacia atrás. Se corre hacia acá. Entonces vos pones, por ejemplo, pones pi sobre 2 y eso representa 0. Entonces verás, la función 2 va a ser esta de aquí.
¿Sí ves? Se comprimió. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el valor de Q actúa de manera inversa que con Y. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa si el valor de Q es un valor positivo? Si Q es un valor positivo, la gráfica se proyecta normalmente al lado derecho. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y si Q es negativo, la gráfica se proyecta ¿hacia dónde? Hacia el lado izquierdo. Es decir, por ejemplo, la misma gráfica se va a proyectar hacia atrás. Se ve así. En sentido opuesto si Q es negativo. ¿De acuerdo? Entonces, si Q es positivo, se proyecta a la derecha. Y si Q es negativo, se proyecta a la izquierda. Déjame ver bien este Q positivo y Q negativo. Q positivo, derecha. Está bien. Sí. Q negativo. Si Q es negativo, yo doy un valor de X positivo. Ya bien está. Si Q es negativo, se va a proyectar hacia la izquierda. Tengo que dar valores negativos para que se conserve el positivo. Sí, bien está. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Copiaron cómo afecta P y Q a las funciones? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo afecta W ahora? Está bien acá. ¿Cómo afecta W? Eh, Exacto. W y R son valores de desplazamiento. Entonces, W desplaza a la función sobre el eje X. ¿De acuerdo? ¿Qué hace W? Desplaza la función sobre el eje X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aquí funciona así. Si como W es un valor que suma, ¿ya? Como W es un valor que suma, si W es positivo, se desplaza a la izquierda. ¿De acuerdo? Y si W es negativo, se desplaza a la derecha. ¿Sí? Y termino con R. R, que es la última letra, desplaza a la función, desplaza a la función en el eje Y. R desplaza la función en el eje Y. Si R es positivo, se desplaza hacia arriba. Y si R es negativo, se desplaza hacia abajo. ¿Copió? Copie que vamos a hacer unos ejercicios en el GeoGebra.
¿Sí? ¿Puedo borrar, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Se apuntó cómo afecta a cada uno? ¿Se apuntó cómo afecta a cada uno? ¿Está apuntado? Muy bien. Ahora sí vamos a hacer ejercicios. Ya. ¿Se acuerdan el ejercicio que les puse hace un ratito? Y igual a la raíz de x menos uno más, ¿cuánto puse? 2. ¿Así? Muy bien, perfecto. Miren, ¿cómo puedo analizar la gráfica de esta función? Esta es una función irracional. Esta es una función irracional. Es decir, es la función y igual a la raíz de x. ¿Cómo es la gráfica de la función y igual a raíz de x? Yo sí les dije que tenían que grabarse eso. ¿Cómo es la gráfica? Como un alito, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo estos números afectan a la gráfica. ¿Sí? Muy bien. El valor de menos uno, ¿qué creen que sea ustedes? P, Q, W o R. W. Exacto, W. ¿Por qué? Porque está sumando directamente el valor de X. ¿Qué efecto tiene W sobre la función? ¿Qué hace según lo que está escrito? ¿Qué dice ahí? Desplaza en X Desplaza en X a la función. Si el valor de W es negativo, la función se desplaza ¿hacia dónde? hacia la izquierda, derecha. Hacia la derecha. Entonces se va a desplazar una unidad a la derecha. Entonces la función ya no empieza en 0,0. Si la función empieza en 1. Uno. Exacto, aquí empieza la función. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces, ese es el efecto que tuvo W sobre la función original. ¿Qué es lo que hizo? Le desplazó en el eje X. ¿De acuerdo? W desplaza la función en el eje X. Entonces, se desplazó una unidad. Ahora, ¿qué será el 2? R. ¿Mande? Es R. Perfecto. ¿Y R qué hace? Desplaza en el eje. Desplaza Y. Entonces, la misma gráfica que está aquí o la misma función que está aquí, le voy a desplazar dos unidades. Si R es positivo, ¿es hacia arriba o hacia abajo? Hacia arriba. Hacia arriba. Entonces, va a ser dos unidades para arriba. Uno y dos. Entonces, la gráfica de esta función es esta de aquí. Es la misma gráfica que esta que está aquí, pero con estas dos modificaciones. Por lo tanto, si yo le pregunto el rango de esta función, el rango son los valores de y. Entonces, si el rango de la función que está aquí era desde el cero hasta el infinito positivo el rango, ¿sí? Como la función se desplazó dos unidades para arriba, ahora el rango de la nueva función será ¿desde dónde? Desde el 2 hasta el infinito positivo. Exactamente. ¿Entendió? Entonces, si yo conozco la función base y voy viendo cómo los números modificaron esa función, puedo analizar los dominios y los rangos mucho más fácil. Mateo, ¿esto aprendiste en tu pre del otro año del chileno? Creo que las dos únicas veces que tuvo, digo lo que sí, ¿Qué es lo mismo? el mismo. Tenía dos operaciones polinómicas y decía, hagan la división entre esas y dividía solo el último valor con el último valor de la división de los dos. Dividía y cogía la respuesta. O sea, según él agarraba, hacía un ataque y en la siguiente clase hacía un. Y el siguiente, el mismo. No, solo se tuvo dos veces que me enseñaron. Es nada. Pero bueno, ¿entendieron el tema este de las funciones, sí o no? ¿Sí? Muy bien, claro que vamos a seguir haciendo más, pero quiero que entiendan qué rol tiene cada una de las letras.
qué rol tiene cada una de las letras en una función. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Ahora sí me voy al GeoGebra. Me voy al GeoGebra para que se vea mejor. ¿Ya? Estamos a punto del colapso en la U. GeoGebra. Ya. Si yo tengo y igual a 2 seno de 3x menos 1, ¿cuál será el rango de esta función? ¿Cuál será el rango de esta función? Les leo en los comentarios, en la cajita. Los están en línea. Ya, menos. Ya, vamos a dibujar, verán. Voy a poner en el GeoGebra y es igual a seno de x. Esta es la función base. Y igual, ya, y es igual al seno de x. Esta es la función base, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Muy bien. La función base tiene de rango de dónde hasta dónde. Rango. El rango de y igual a seno de x, ¿de dónde a dónde va? Desde el 1, desde Desde el De menos menos uno 1 más. hasta el 1. Y usted puede observar tranquilamente aquí en el dibujo. Si ven que va desde el 1, que estamos ubicados acá, hasta el menos 1. Esa es el rango de la función seno original. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Identifiquemos ahora los números. ¿Ya? ¿Qué consecuencia tiene cada uno de estos números que están acá? Por ejemplo, este 2, ¿qué es? P, Q, W o N. P. Es el primer valor que multiplica. P. ¿Qué efectos tiene P sobre la función? La amplifica. La amplifica, es decir, la hace más grande en Y o la comprime en Y. ¿De acuerdo? Si P es positivo, perdón, más que si P es positiva, si P es mayor que 1, la alarga al doble. ¿Sí? Si P es menor que 1, la comprime. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso significa que la función base, que es esta función que está aquí, esta función base que está aquí, se va a alargar, ¿qué cosa? Dos unidades en Y, porque P afecta a Y. Entonces eso significa que ya no va desde el menos 1 hasta el 1, sino va a ir desde el 2 hasta el menos 2 porque le va a duplicar de tamaño. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy bien. Vamos a ver cómo se genera ese efecto haciendo la gráfica acá. Y es igual a 2 seno de x. ¿Sí ven? Alargó a la función el doble. Fíjese aquí, en estos puntos. Fíjese en estos puntos. Hizo de 2 hasta 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Entonces eso significa que el rango ya no es desde menos 1 hasta 1, sino el rango es de menos 2 hasta 2, porque le amplificó. Pero, ¿qué más le pasó a la función? Este 3 lo que hace es comprimir, porque recuerden que el 3, este valor de 3, ¿qué es?
Es PQR o PQWR. Acuérdese de la función base. F de X, ya ves, Y es igual a P por F de QX más W y esto más R. ¿Sí ven? Entonces usted tiene que identificar, ya usted tiene que identificar los números. En este caso, el 3, ¿qué es? Q. ¿Qué efectos tiene Q sobre la función? No. Comprime. Comprime. Comprime, ¿no es cierto? Si el valor de Q es mayor que 1, comprime a la función un tercio, es decir, comprime 3 veces. Si es inverso, significa que Q es, por ejemplo, un tercio, alarga 3 veces a la función. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si a esta función base que está aquí yo le pongo un 3, le voy a modificar y le voy a poner aquí un 3, verán el efecto que tiene. Chiplin, se redujo 3 veces la roja. ¿Se dieron cuenta cómo la roja se comprimió 3 veces con respecto a la verde? La verde es la original. ¿Ya? Muy bien. Y el último número, ¿que es cuál? El -1. ¿Qué representa de la función? El valor de R. No es W porque no le está sumando directo. Esto de aquí está separado. Si es que fuera así, miren, ¿cuándo sería W? Si yo tuviera Y igual a 2 seno de 3X más 1, y así le pongo entre paréntesis porque el seno va a afectar a todo. ¿Me entienden? Y ahí pongo -1 acá afuera. Pero si yo no coloco nada, los paréntesis significa que el seno es solo de ¿qué? De 3X y el 1 es aparte. ¿Estamos de acuerdo? Para que no confundan con W. ¿Sí? Así es la escritura correcta. Por lo tanto, si Q vale 3, el -1 sería ¿qué valor? ¿R o W? R. ¿R qué función tiene o qué rol tiene en las funciones? Desplazar en el eje Y. ¿Cuántas unidades va a desplazar? Una. ¿Hacia dónde? Hacia abajo, -1. Significa que esta misma gráfica que está aquí, ahora va a empezar desde acá abajo. Va a ser así. Y va a llegar máximo hasta acá. Entonces el rango va de dónde a dónde. Desde 1 hasta -3. Y tiene lógica, verá. Si Y igual a seno de X es desde -1 hasta 1, el rato que le pones 2, el rango sería desde -2 hasta 2. Y de ahí va a bajar una unidad hacia abajo. Si baja una unidad sería de -3 hasta 1 positivo el rango. ¿Sí ven? ¿Sí? Muy bien. Voy a cambiar para que usted vea. Voy a borrar todo esto. Aquí era -1, ¿no es cierto? Listo. El rango de la función va de dónde a dónde. De -3 a 1. ¿Sí ven? Si yo identifico, veo, puedo sacar el rango rapidísimo. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer de la siguiente, a ver qué tal nos va. Y igual a menos raíz de x más 1, 2x menos 1 más 3. De sacando, por favor, el dominio y el rango de esta función. Dominio y rango. Sería el rango. Ah, y el dominio. Rango y dominio.
Claro. Los que están en internet también, por favor. Ya. ¿Cómo resuelvo para los que están un poquito perdidos? Miren, la tabla que yo le di al inicio de clases, yo le di una tabla del inicio de clases, donde decía función racional, de dónde van los dominios y bla, bla, bla. ¿De acuerdo? Entonces, en la función irracional, si y es igual a la raíz de x, esta es la base. ¿De acuerdo? El dominio de esta función va desde dónde hasta dónde. Desde cero hasta infinito positivo. Y el rango también va desde cero hasta el infinito positivo. ¿Por qué? Porque la gráfica de la función racional es esta de aquí. Y yo estaba explicando, los valores de y solo pueden ser valores positivos. Y a x también puedo dar solo positivos. Porque si no me queda raíz de un número negativo. ¿Entiendes hasta ahí, sí o no? ¿Sí? Muy bien. Lo único que tengo que hacer es identificar qué es lo que pasa con la gráfica para sacar el dominio y el rango. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Primerito, el valor de la función o el valor de p es negativo. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdese de esto. Y es igual a p f de qx más w. Y todo esto de aquí afuera sería más r. ¿Sí ven? Entonces, se supone que este trozo es la función y este homologando, ¿qué es? R, ¿no es cierto? Si ven la palabra homologar, cómo nos ayuda muchísimo. Sí, R es 3 porque homologamos. Entonces, el valor de P es el valor que multiplica la función. ¿Cuál es la función? Raíz de X. ¿Ya? El valor de P es negativo. ¿Qué efecto va a tener si el valor de P es negativo? ¿Mande? Exacto, la función va para abajo. Significa que esta línea que está aquí se va a crecer ahora hacia abajo, hacia allá. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ese es el primer efecto que va a pasar. ¿Cuál es el segundo efecto? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué otro número tiene ahí? ¿Mande? Ya, W es negativo. ¿Qué otro efecto? Ya, digamos Q. ¿Qué efecto tiene Q sobre la función? Q comprime O. Q comprime O. Alarga, voy a borrar las. Ya, en este caso el 2, ¿qué hace? Ya. Esta es la función original. El primer efecto que tenemos es que P me manda hacia abajo esta función. Luego el valor de Q lo que hace es comprimir, así que la compresión no me va a interrumpir en nada. ¿Por qué? Porque igual se va a extender hasta el infinito. ¿Sí? Y luego, ¿qué viene? W. W es negativo, sería menos 1. ¿Qué significa eso? Que me desplaza una unidad a la derecha. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y finalmente, R es 3. Significa que voy 3 unidades para arriba. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Entonces, ya tienes el dominio y el rango. Si este valor era de 1 y este valor era de 3, es la misma función racional.
Solo que el dominio irá de dónde a dónde. Los valores X van de dónde a dónde, ¿no? Desde uno hasta más infinito. Ese sería su dominio. ¿Y el rango va desde dónde? No. Y así sí, desde menos infinito hasta el 3 porque exactamente se lee de izquierda a derecha. Y ese sería el rango. Pregúntenme los que están en línea o los que están aquí presencial, si algo no entendieron. Con confianza. Sí, mira, verán, el efecto que tiene, primero P, lo que hace es que la función vaya hacia abajo, hace un reflejo hacia abajo. Luego, el valor de Q no me influye en el dominio y el rango porque solo comprime o alarga, pero la compresión o el alargamiento igual hace que se vaya hasta el infinito. Solo cambia la forma de la gráfica. El valor de W sí afecta porque me desplaza la función en el eje X. Si W es negativo, me desplaza a la derecha. ¿De acuerdo? Muy bien. Y el valor de R me desplaza 3 unidades de forma vertical. Entonces, la misma gráfica que vos tienes con Y igual a raíz de X, solo sufrió esas modificaciones. Entonces, con esas modificaciones que sufrió, tú analizas. Si se desplazó la misma gráfica 1 unidad a la derecha, su dominio irá desde el 1 hasta el infinito positivo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Ya? ¿Y qué pasa con el rango? Aquí tiene que ir esto. Déjame ver si no les estoy. El Q no es así. Déjame ver si el Q no es así. Solo es QX. Ya, ya veo si es que afinamos una cosita más. Ya, quizás aquí me comí un paréntesis y está de afinar una cosa más, pero ya no importa. Hagamos otro para ver cómo nos va. Lo ponemos f de x. Ya. ¿Cuál es el dominio de esta función? F de x es igual a menos 2 por e a la menos x más 1. Y ahí pongamos más 3 para que se haga más interesante. Ya está.
Ya, ¿cuál es el dominio de esa función? Dominio de la función. Solo tenía que sacar el dominio, es de menos infinito a más infinito y pare de contar. La E es un número, recuerde que es 2,71. Menos uno. Y el 3, el menos hace que la función, en este caso P es negativo, por lo tanto la función iría hacia abajo. En este caso va a tener una función. La función originalmente era así, ahora va a ser así. ¿De acuerdo? Porque solo se fue para abajo. Exponencial. Y se va 3 unidades para arriba. Entonces, la función, el rango de la función, esta que está acá arriba, sería desde el 3 hasta, perdón, desde el infinito negativo hasta el 3. Eso sería, sin incluir el 3 obviamente. Y el más uno ahí sería. Es un desplazamiento a la izquierda o a la derecha Pero de la como es función. Y el infinito. menos x también lo único que hace es esto. Pero a la final no me cambia el dominio y el rango. El dominio sigue siendo de menos infinito más infinito. Y el rango sigue siendo de menos 3 hasta el infinito, desde menos infinito hasta el 3. Ah, Y Y el uno te está diciendo que la función base se desplaza a la derecha o a la izquierda. pero como es infinito. Ah, me muero de sueño, chicos. No dormí nada, dormí una hora. Tengo que presentar para el lunes una guía práctica de laboratorio de 250 hojas. Me quedé haciendo hasta las 4 de la mañana ayer. Dormí una hora y a las 5 me levanté porque a las 7 tenía que estar acá y estoy así ahorita. Cerebro se me va en blanco, más ratos. Por ahí le meto ñeque. Y me doy cuenta que hablo huevadas de ratos. Es porque estoy somnoliento. Los que están en línea, pregunten ahora lo que gusten o si entendieron. Levanten la mano los que entendieron, más claro. Dele, no tengo nadie en línea, nadie entiende. Ya sigamos haciendo ejercicios, pero asumo si ya entendieron. Verán, la pregunta es clara. ¿Entendieron el rol que tiene cada letra en las funciones? Es decir, ¿qué hace P? ¿Qué hace Q? ¿Qué hace W y qué hace R? Levanten la mano los que entendieron los roles de las letras. El resto vamos a seguir haciendo ejercicios hasta que le coja el ritmo. Ya, 11 personas. Vamos a hacer más ejercicios, ¿ya? A ver, ya. Tanto los que están en línea como los que están aquí, quiero que hagan este ejercicio y me manden por interno. Obviamente, no ustedes. Ustedes solo me dicen, ya terminé. Los demás me mandan por interno, los que están en línea, la respuesta del dominio y del rango, ¿ya? De la siguiente función. Y igual a menos 2 seno de 3x menos 4 más, más 2. Necesito el dominio y el rango de esa función.
Ya, el dominio, huevada. ¿De dónde a dónde el dominio? Exacto, de menos infinito a más infinito. Usted ya sabe las reglas del dominio. Solo si tengo un logaritmo, solo si tengo una división, es decir, la incógnita está en el denominador, o si tengo una raíz cuadrada, ahí me tengo que fijar súper bien cómo es. Todas las demás que son de menos infinito a más infinito, ¿de acuerdo? Y vamos con el rango, vamos a ver, la función base es esta función que está aquí, es la sinusoide, ¿no es cierto? Vamos a ver qué pasó con esa, de acuerdo a los parámetros que aparecen. ¿Qué pasó? A ver, primero, el 2 hace que se amplifique dos unidades de este tamaño, ¿de acuerdo? El negativo lo único que hace es qué cosa, es decir, que si empieza por abajo, si ven que es como un paralelismo, si es negativo sería así, si es positivo empezaría así. Está fácil. ¿Si ven? Si es positivo significa que es así, las curvas están para arriba. Y si es negativo, las curvas estarían para abajo, nada más. ¿Estamos de acuerdo? Es lo único que es el negativo. Pero lo que sí sabemos ahorita es que la función se amplificó dos unidades, dos para arriba y dos para abajo. ¿De acuerdo? Es decir, incrementó al doble de tamaño. Eso es lo que me tengo que fijar. Incrementó al doble de tamaño, por dos, el tamaño que tiene. ¿Sí? Muy bien. Y luego, ¿qué me fijo? El más 2 significa que la función fue desplazada dos unidades para arriba. Por lo tanto, el dominio de la función iría desde dónde? Desde el cero hasta el 4. En corchetes, porque incluye. ¿Sí? Y mire, no estaba difícil. La función original va desde menos uno hasta uno. El rato que se amplificó por 2 iría de menos 2 hasta 2. Y el momento que se desplaza dos unidades para arriba, del menos 2 sube hasta el cero y del 2 sube hasta el 4. Entonces el rango iría de cero hasta 4. ¿Ya? Los que están en línea, por favor, necesito que ya pongan red. Exactamente, el dominio es de menos infinito a más infinito. Hagamos otro. Hagamos otro. He modificado la función en X, ¿no? Muy bien. ¿Qué cosa? He modificado la función en Y. ¿No? Sí, le amplificaba así o le comprimía. Sí, eso fue. Ya, haga el dominio y el rango de esta función. Dominio y rango de esa función. Y igual a menos 2 logaritmo de x más 1 menos 3. Cierto que tengo prácticas de aquí, tengo clases en la U. Y estoy haciendo jalo. Muevan, terminen esto para irme porque me tengo que ir al laboratorio.
Ya, listo. Dominio de la función. Desde -1 hasta infinito positivo. No incluye el -1, verán. Sí, si ven este uno que hace que se desplace hacia dónde? Hacia la izquierda la función. Sí, recuerden que el dominio original es desde 0 hasta infinito positivo. Ese es el dominio original. Entonces, este +1 que está aquí hace que se desplace hacia dónde? Hacia la izquierda. Perfecto. Muy bien. El rango va desde dónde hasta dónde? De menos infinito a más infinito. Exactamente. Listo. Eso en cuestión de medio segundo se saca. Ya, eso es de -1. Ya, perfecto. El rango de más o menos infinitos. Muy bien. Algunos se han sacado. Listo. El día de mañana seguimos practicando esto. ¿Ya? ¿Qué día de mañana es? Jueves. Mañana tienen biología. En la tarde. Sí, estoy hablando con el doctor Freddy a ver si se les da biología en la tarde porque él no les dio el día martes por el partido. Entonces, para que continúen con biología. Hoy en la noche continúan con matemáticas, pero van a tener clases de estadística. Y les va a dar otro profesor de estadística porque es mucho mejor que yo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, él les va a dar estadística. No falten en la noche. Estadística era medio examen. Ya le expliqué que no les dé cosas muy complicadas de estadística. ¿Por qué? Porque en estadística usualmente son datos sueltos y de encontrar la media, moda y mediana. ¿De acuerdo? Desviación estándar, cosas como es. Cosas rápidas, no que les vaya a dar, por ejemplo, el teorema de Poisson o alguna cosa de regresión lineal de tal cosa, no, no. Cosas básicas. Media, moda, mediana con datos simples y datos agrupados. Y muchas gracias. Quintiles, cuartiles, para que no les pase lo de la Camila León, ¿ya? Que aprendan qué es un cuartil, qué es un quintil, qué es un percentil. ¿Estamos de acuerdo? Listo, chicuelos. Que tengan un excelente tarde. Chao, chao. Gracias. Chao, que les vaya bien. Chao, chao. Chao con todos. Chao, chao. Estudiarán. Ya les subo las clases hoy en la noche, que llegue a mi casa. Estoy concentrado en llegar a mi casa ahorita. Chao, guaguas. Estudiarán.